Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro primer miércoles del 2025. Feliz año a todos y gracias por acompañarnos. Este año, en nuestros miércoles con la Academia de la Psicología de España, hemos organizado 20 nuevas conferencias sobre temas de radiante actualidad e interés y componentes del máximo prestigio, muchos de ellos de nuestra querida Academia de la Psicología de España. Hoy, sin ir más lejos, presentamos el libro Intentando interpretar y prevenir el aumento de suicidio, coordinado por nuestro querido académico Javier Urra, y en el que han participado como autores nuestros académicos Alicia Salvador, Cristina Botella, Enrique Echeburúa, Elio Carpintero, José María Prieto, Xavier Méndez y el propio Javier Urra. Y también un nutrido grupo de magníficos profesores y expertos profesionales de máximo prestigio como Antonio Riquelme, Javier Sádava, Juan Carlos Soto Madrigal, José Eliodoro Marco, Juan Manuel Ortigosa, Junivel Lancho, Vanessa Hidalgo, Verónica Guillén y Pedro Altungui. Es un orgullo para nuestra academia este libro y que forma además parte de unas monografías de psicología de la Academia de Psicología de España, una colección que ya lleva 13 volúmenes, dirigida por nuestro académico Jesús Rodríguez Marín y que además están editados por la editorial Sanz y Torres, una editorial que está contribuyendo pues, con esto a que todo este conocimiento pueda llegar a la sociedad. Me gustaría también dar las gracias a Alberto Torres, director de la editorial, que hoy nos acompaña aquí y siempre facilita tremendamente nuestro trabajo. Pensamos que es un tema de máxima relevancia el que abordamos hoy del suicidio y me acompañan en esta presentación Elio Carpintero, José María Prieto, Enrique Echeburúa, Junivel Lancho y Javier Urra. Así que sin más, permítanme dar la palabra a nuestro presidente Elio Carpintero y agradecerles a todos su presencia aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar a hablar del tema que nos ocupa hoy con este libro, permitidme que dedique 2 minutos a recordar a la figura de Rubén Ardila, una figura emblemática en la psicología en lengua española. Él ha sido una persona que ha tenido el interés más grande por unir los problemas que interesan a los pueblos latinoamericanos y a los pueblos de lengua española con el mundo de la psicología científico experimental, y eso lo ha hecho de una manera decidida, primero trabajando él, segundo participando en todos los congresos, teniendo gran número de discípulos y siempre teniendo presente la importancia que la psicología tiene para todo el mundo, especialmente para pueblos que tienen situaciones sociales de cierta dificultad y a los cuales los psicólogos tenemos que atender. Rubén ha dejado más de 30 libros, ha estado en innumerables congresos, ha escrito algunos muy personales, como uno que se llama Walden 3 y otro que se llama Síntesis Experimental del Comportamiento, y al mismo tiempo ha estado siempre a la disposición de cuantos en otros lugares estábamos poniendo en marcha entidades, congresos, sociedades, siempre dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a promover una psicología rigurosa, científica y importantemente social en lengua española. Nuestro recuerdo en este momento va hacia su figura. Nada más que la tierra le sea leve. El tema, para ir ya a la cuestión que nos ocupa hoy, acerca del suicidio y el suicidio infantil, de lo que yo me he ocupado, gracias a la voluntad férrea de nuestro amigo Javier Urra, organizador del libro, es un tema que me ha preocupado cuando he hecho el contacto con las cifras y con las cuestiones, puesto que en alguna medida es un problema que ha ido creciendo y
Según el Instituto de Estadística, el 3.475 menores españoles han fallecido por suicidio entre el año 80 y el año 20, es decir, en 40 años, lo cual significa un promedio de casi 90 suicidios, 90 suicidios por año. El año pasado, 2022, murieron 84. Esto es algo que realmente tiene que preocuparnos porque, en definitiva, quiere decir que algo no está funcionando cuando nuestros niños, cuando nuestros jóvenes, cuando nuestros menores de pronto deciden abandonar la vida de una forma tan dramática y tan tremenda. Hace tiempo yo he notado que algunos investigadores mexicanos encontraron que en los alumnos y niños con los que ellos estaban trabajando, precisamente sabían lo que era la palabra suicidio gracias a la televisión y gracias a Internet, y pensaban además que las causas de ese suicidio, esos niños pensaban, estaba en los problemas emocionales y especialmente, decían ellos, en el maltrato de la familia y en el acoso escolar. Hay una muy amplia literatura que hace ver que precisamente entre las causas más importantes del suicidio infantil, ese acoso o matonismo o ciberbullying tiene un lugar importante, así como los problemas de la familia como tal. Yo creo que también hay un tema que no se puede olvidar y es el descreimiento general que se ha extendido por las sociedades occidentales de nuestro tiempo. Y veía que en el diálogo que tienen Hamlet y Olivia en la famosa obra de Shakespeare, cuando después de decir ser o no ser es el problema, sigue diciendo Hamlet, morir es dormir y tal vez soñar, y sigue diciendo que es posible pensar que es mejor soñar que sufrir. Y dice él, también es verdad que como no se sabe lo que habrá en ese sueño, si hay algo temible, eso impide dar el último paso. Yo creo que en nuestro tiempo, ¿qué es lo que hay más allá del morir? Es algo que se ha debilitado y se ha difuminado. Y en ese sentido queda solo la idea de que pueda ser un soñar y sobre todo siempre mejor que sufrir. Es un problema sumamente grave al que los adultos, los profesores, los padres tenemos que hacer frente. ¿Cómo podemos hacerlo? Evidentemente los psicólogos están trabajando y hay muchos conocimientos ya acerca de lo que pueden ser los indicios de una posibilidad o un riesgo de suicidio. Para mí, la respuesta más simple que he estado pensando es la de que atendamos sobre todo a la depresión infantil, porque no todos los deprimidos se suicidan, pero muchos de los que comienzan deprimiéndose terminan suicidándose. Y detectar una depresión infantil, detectarlo al niño que no juega, que no goza, que no vive con normalidad, que se encierra en sí, que está hoy ocupado todo el tiempo en el ordenador, que no tiene amigos, que no hace, no puede ir a la escuela. Eso es algo que inmediatamente tiene que detectarse y tiene que tratarse. Hay que hacer frente a la depresión para evitar, con este primer paso, que se sigan dando los siguientes que podrían conducir donde no queremos que se vaya. Esta es una tarea en la cual los psicólogos, los psiquiatras, los educadores tienen que estar en absoluto contacto con las familias. Los niños y adolescentes que terminan buscando el suicidio son niños que viven en situaciones emocionalmente insoportables. Es un deber de los adultos que están a su alrededor el cuidarlos y tratar de devolverles la alegría y el sentido del sabor de la vida como tal. Yo creo que hay que agradecer a nuestro coordinador Javier Urra por haber pensado en el libro, por haber pensado en el tema y por haber invitado a algunas personas a que pusieran su conocimiento y sus ideas
tratando de resolverlo. En todo caso, es un problema que muestra que, de alguna forma, los psicólogos estamos atentos a la realidad de nuestro tiempo. He aceptado, por supuesto, participar porque nuestro coordinador lo invitaba con gran eficacia y tengo que agradecerle porque me ha hecho tocar tierra con un problema tan importante y tan grave como este. Los que siguen ahora saben de esto más que yo. Es bueno que les deje pasar. Gracias. Muchas gracias, Elio. A continuación, toma la palabra José María Prieto, nuestro académico José María Prieto. El planteamiento que tengo que hacer es darle las gracias, especialmente por haber organizado esta posibilidad. En segundo lugar, para centrarme en señalar que este trabajo, este capítulo del libro, surge a partir de dos constataciones. Una es porque en la Organización Mundial de la Salud, en las dos últimas veces que han reseñado estudios sobre el tema del suicidio, por ejemplo, en el del año 2021, dice claramente los datos de España tiene tasas de suicidio opacos. No cuadran con lo que hay en los entornos parecidos. Y como señalé al comienzo del artículo o del capítulo, de un asunto que el doctor Carpintero y yo estuvimos, que fueron unas jornadas en el año 83, en las que nos dimos cuenta que el ponente de Finlandia hablaba de conducción suicida, cosa que en España no se hablaba de conducción suicida en el tema de la Dirección General de Tráfico ni en los estudios que estábamos haciendo sobre psicología. Entonces, cuando indagamos qué pasaba, nos sorprendió un detalle y ellos decían, es que en Finlandia, si un señor conduce bebido, es un conductor suicida. Y a partir de ahí empezáramos a conversar detalles de cómo esos lo validaban. El otro aspecto es a tener en cuenta lo que dice la Real Academia de la Lengua, cuando en la definición del 2018 dice que el suicidio no es más ni menos que una acción o conducta que perjudica o puede perjudicar muy gravemente a quien la realiza. Y es en esta óptica en la cual, como psicólogo industrial, me muevo fundamentalmente, porque nuestra perspectiva respecto a este tema es bastante distinta. Segundo paso es, dentro del libro, el capítulo, he señalado 13 situaciones en los cuales se dan comportamientos suicidas, entendiendo suicida como las personas en un momento determinado llevan comportamientos totalmente temerarios y cuando lo temerario limpia el borde, es un suicidio el que se ha producido porque se rige en la regla. Ha generado las condiciones que hace que la persona muera. Y para los que estamos en recursos humanos es lo que nos preocupa, porque lo que haga cada cual en su foro interno es otro asunto. Pero si alguien, por las condiciones de trabajo, por el riesgo que asume en aquello que está haciendo, forma parte de nuestra responsabilidad. Por tanto, por ahí va los planteamientos iniciales que dan cuenta y razón. En el libro he señalado, por ejemplo, hay muchas situaciones que en España son totalmente opacas. Por ejemplo, los encierros, la gente está a punto de estar en conductas temerarias y todos los años hay más de una veintena, 15 a 20 personas que mueren exclusivamente por problemas de cornadas. Y es estar trabajando de modo peligroso en temas temerarios. Lo mismo pasa cuando a una persona le dice usted no puede comer y se dedica a comer eso de vez en cuando porque acaba muriendo y es responsable de sus actos. Lo mismo tenemos en las viejas tendencias, tradiciones del duelo, que los duelos siguen existiendo. Y a partir de ahí se pueden ver de otra manera los hechos.
también están aquellos que a la hora de hacer apreciaciones, dicen lo que decíamos al poner a Dios por testigo. Cuando alguien está poniendo a Dios por testigo en situaciones muy específicas, está trabajando en esa dirección de poner las condiciones como para morirse. También tenemos en los casos de los monjes iluminados. Publiqué una investigación sobre los temas de los monjes budistas que practican el ascetismo hasta tal punto de que quedan convertidos en meros momias antes de morirse, ya están momificándose y por tanto hay una tradición. Tenemos el tema de los mártires y les voy a poner un ejemplo de los mártires que aquí nadie lo conoce. En el artículo trabajo mucho este tema. Uno de los aspectos es la escuela de Córdoba del siglo IX. En el siglo IX hay un tal San Eulogio santo, según la catolicidad, que en un momento determinado descubre, habiendo entrado los almorávides a España y que son los que ponen en marcha el Corán, de que la mejor manera de oponerse al Corán es el martirio. ¿Por qué? Porque están imitando lo que se hacía en la época de Bizancio. Y por tanto, el martirio desemboca en que Constantino nos proclame. Y por tanto, los emires y los que les atienden se asombran de que estén los cristianos yendo a las mezquitas a poner a parir a Mahoma, con lo cual les tienen que condenar a muerte. Y les dicen, pero arrepiéntanse, no lo hagan. Y entonces, como ellos insisten, y el San Eulogio lo había recomendado, y en su libro de Martyrus está escrito, de todo eso va y deciden a ser mártires, es decir, suicidas. Y como eso pongo muchos ejemplos de cómo en la tradición eso ha existido. En los semidioses también estamos en los héroes que en un momento determinado, porque son capaces de hacer, porque pongamos por ejemplo todo el surfing haciendo proezas, acaban jugándose el tipo, o los influencers que se ponen en el sitio más atrevido para o los que hacen el balconing. Los del balconing se están suicidando porque son temerarios. Y desde el punto de vista de yo, dueño de un hotel, tengo problemas que tengo que tener claro qué pasa con eso porque me pueden circular, porque yo no he puesto medidas para evitar ese tipo de comportamientos suicidas. Les he señalado la tradición que sigue existiendo de la ruleta rusa. La gran mayoría de las personas piensa que la ruleta rusa es simplemente un juego. No, hay personas que viven por jugarse la vida vez a vez y en España sigue estando eso activo. Y pongo los datos de cómo eso funciona. Los suicidios colectivos, en el artículo señalo suicidios colectivos en España, suicidio colectivo de mujeres, suicidio colectivos de militares, suicidios colectivos de religiosos, porque los he podido trazar dentro de las cosas porque forman parte de las tradiciones. También, a partir de los datos de la Dirección General de Tráfico, muchas personas que, por ejemplo, peatones, que por la carretera de noche, yendo a su pueblo en carreteras rurales, sin ningún tipo de identificación ni de modo de chalecos reflectantes, todos esos son comportamientos suicidas porque están yendo en plena oscuridad en los lugares de carreteras, pasos a niveles, ¿cómo se llama? De los pasos a nivel, de los pasos de peatones. Le digo eso porque son cosas que no apreciamos. Y ahí está la gente jugándose el tipo en más de una ocasión y después veremos las muertes. También existe en este tipo de especialidades acrobáticas en las cuales ocurre lo contrario, que cuando se trabaja sin red es porque ya estás seguro de poder dominar las cosas. Y cuando se trabaja con red es porque se está en la situación de decir, ojo, que seguimos jugándonos el tipo. Y en ese tipo de situaciones ellos aprenden a manejar. Y por último, la última opción es una tomadura de pelo que gasto al lector, pero eso lo gastaré a ustedes dentro de unos minutos. Dicho eso, la manera como nosotros, los psicólogos industriales, nos ocupamos de determinadas cosas, por ejemplo, algo que conoce muy bien la profesora Maripaz,
que es el tema del, por ejemplo, los accidentes de aviación o el accidente, por ejemplo, de Germanwings. Mientras que para los clínicos les interesa el tema de los pacientes familiares y de todo eso, a nosotros los de industrial nos preocupa qué ha ocurrido, qué fallos hemos tenido, bien en máquina, bien en organización, bien en humano, el factor humano, para evitar que ese señor pudiera ser el piloto, porque forma parte de nuestra responsabilidad, bien evitar los fallos organizacionales, bien los de factor humano. También los de factor técnico. Por ejemplo, en una investigación que hicimos el profesor Miguel Navarro, ya fallecido, y yo, con naloxona, que es un colirio que aplicábamos a los ojos en procesos de selección cuando van a la visita médica y tenían que hacerse una fotografía y media hora después otra fotografía, y por el iris detectábamos quiénes de los empleados en puestos de trabajo delicados eran consumidores de opiáceos. Porque no se puede tener a consumidores de opiáceos en puestos de alto riesgo, llámese metro, llámese, ¿cómo se llama? Llámese aviación, o llámese trenes, o llámese conductores profesionales. Y por tanto, nosotros no nos interesan los aspectos patológicos, nos interesa cómo se nos ha metido este señor dentro y nosotros hemos fallado. Porque en ese momento nos estamos nosotros manejando la situación de otra manera. Y en esa línea hay un modelo que es el modelo psicológico de James Reason, que es de británico, que justamente lo que hacemos es descomponer qué ha pasado, y en el libro he puesto un ejemplo desmontando lo que ocurrió del 11S, cómo lograron meterse a varias compañías aéreas, 24 terroristas que querían suicidarse todos ellos. Y ahí pongo yo, ahora no tengo la gráfica, que es la matriz, que es la misma que trabajamos en las centrales nucleares, y lo he trabajado con nuestra colega Chano Martínez Arias. Lo que hacemos es desglosar qué tiene que ver con los aspectos organizacionales. Es que si se les han metido, eran 5 por cada uno de los aviones, y menos el uno que se le detectó a tiempo, son 24 personas que no han logrado pasar los filtros que tiene que haber en el aeropuerto, y eso pertenece a la policía y demás, o al Ministerio del Interior. Otros temas que están en el diseño de la máquina, como era el que la puerta no se cerraba por dentro, cuando en realidad eso desde los secuestros de los años 70 ya estaba prescrito, pero no se había ejecutado. Después están los temas que tienen que ver con el entrenamiento y por último la actuación en el momento dado. Como no puedo presentarles esas representaciones, pues las señalo. ¿Qué ocurre? Como nosotros como psicólogos industriales en este tema nos preocupa ¿qué? Los fallos. Y les llamamos errores, les llamamos equivocaciones, les llamamos despistes, les llamamos descuidos, les llamamos deslices. Eso es todo lo que en psicología experimental se dice error y se descarta. Nosotros trabajamos con esa perspectiva. Los errores que hacen que de repente se te cuele un señor que va a matar a todos los 150 pasajeros que estaban en el avión de Germanwings. Y eso es responsabilidad de quien ha diseñado los planos de prevención de riesgos. Teniendo en cuenta esto y trabajando con el tema de riesgos, y les recuerdo la curva normal, que es lo que había puesto aquí como ejemplo, que estamos siempre los que están dos desviaciones típicas por debajo de lo normal, de la media, digamos, son personas que nosotros como psicólogos industriales tenemos que decir, estas personas no pueden estar en ese puesto porque son personas que no son capaces de evitar riesgos. Y a partir de ahí, y que cometen deslices, errores, equivocaciones, tal, todos esos los descartamos. ¿Qué pasa? Que después estamos con los temas de la psicología clínica, que es que eso es aislar, eso, les llamamos con una categoría, que ahora no viene la palabra, es que les estamos diciendo ustedes no pueden estar ahí. Y a partir de ahí funcionamos. Porque después, si nos centramos a la media de los que tienen el desempeño normal que llamamos,
automáticamente esos que normalmente tienen algunos errores de vez en cuando, cuando esos errores de vez en cuando se analizan y examinan en los hospitales, y tengo el estudio del 2016 hecho sobre el personal sanitario que funcionaba al menos normal con los problemas típicos, resulta que hay 250.000 muertos al año por esos errores tan sencillos como no llevar las gafas puestas porque tienes miopía y haber leído mal el prospecto o haber leído mal la identificación del producto que se tiene que inyectar a esa persona en ese momento. Y entonces, en ese tipo de cosas, sabemos que hay esos problemas. Pero empezó a la derecha, ya los que estamos dos desviaciones típicas por encima de la media, estamos ya empezando a ver a aquellos que son temerarios, que en un determinados puestos con la conducción temeraria es pertinente, pero que en ese estatus van a estar yendo a el borde del límite. Y por tanto, por ejemplo, por un ejemplo de nuestra historia de España, el general el general Gutiérrez Mellado murió porque el conductor iba a unas velocidades excesivas y acabó muerto el vicepresidente de gobierno en aquella situación militar tan complicada que teníamos. Por tanto, les digo, ojo, que nuestra perspectiva es distinta y por eso los comportamientos van detrás de otras líneas. Para ir cerrando ya el tema, después en el libro, en el capítulo, que hago es decir, ¿y cuáles variables psicológicas desde el punto de vista nuestro, desde los psicólogos industriales y en parte de los psicólogos de la personalidad? Y entonces ahí detecto primero lo que no podía presentarles con las ramas de, por ejemplo, a los niños no se les ha educado a vivir en riesgo, porque antes en los pueblos vivían en riesgo y acostumbraban a vivir, a manejarse los riesgos de las zonas, de los lugares. Ahora, como viven en estos parques que hasta están flexibilizados para que reboten si se van a caer, están hechos con unos niños bastante maltratados. Y cuando yo me carcajeo con la Policía Municipal de Pozuelo, cuando les veo que hacen escolta a los niños, a los adolescentes que van con la bici, porque es para que estén seguros de que no les pase nada y van por policías por delante y por detrás, me cachondeo con los policías municipales que le digo, ¿qué? ¿Más escolta que un ministro? Porque se está dando niños y adolescentes que no están educados o no están preparados porque les llevan ahí en mantillas. Entonces, dentro de la psicología tenemos la parte de búsqueda de sensaciones de Zuckerman, que está implicada, y hemos visto de cuestiones, el manejo, la tolerancia a la incertidumbre, porque en la incertidumbre es donde el temerario sabe manejárselo con bastante serenidad y a partir de ahí, y eso Erickson, que es el psicólogo de Andreas Erickson de Psicología del Deporte, han trabajado ese tema porque es lo de los expertos y los especialistas en alto riesgo que son en la psicología del deporte. La motivación de logro y los tres variables que tenía logro, poderío y McLennan, que ahora vendrá el tercero, ¿qué ocurre? Pues también están implicados. Y algo que tiene que ver con la regulación emocional, que se conoce tanto en clínica como industrial, porque para nosotros la regulación emocional es importante para los puestos de dirección, a partir de ahí podemos funcionar. El tercer factor era el de afiliación. En el capítulo hay una tabla en la cual se ve cómo cada uno de estos es aplicable a cada una de las 13 categorías. Por último, y para cerrar, la broma final. En el Don Quijote, volumen 2, capítulo 17, Don Quijote ve venir allá a un carromato y se acerca, como siempre, y pregunta qué lleva el arriero. Y le contesta que 2 leones para su majestad. Don Quijote dice, leoncitos a mí. Y se empeña en que el arriero y el reolero le abran la jaula para él poder enfrentarse a uno de los leones. Cervantes relata que el león macho, al abrir la puerta, sale, se da una vuelta, ve a Don Quijote, no le hace ni puñetero caso, se vuelve a encerrar y le muestra los cuartos traseros. Don Quijote en ese momento
pide, por favor, fustíguenle al león que quiero atacarle. Y los señores, el arriero le dice, no, ya podemos decir que usted tiene la valentía de todo el mundo y porque ha superado las dificultades de bregar con un león a solas. Es decir, los temerarios y las conductas suicidas van muy ligados a intentar jugarse la vida. Y jugarse la vida es suicidarse. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José María Prieto. A continuación tiene la palabra nuestro académico Enrique Chegurúa. Cuando quieras, Enrique. Muy bien, buenas tardes. Bueno, para mí es un placer participar en este acto y haber participado realmente en la configuración del libro a raíz de la invitación de Javier Urra. Digo que me ha resultado un placer por la calidad intelectual de los coautores, por una parte, y por otra, por el interés de los temas tratados. Un tema como el suicidio tiene muchos matices y tiene muchas perspectivas, pero algunas de las que se han tratado en este libro son especialmente significativas, como el suicidio en los diversos grupos de edad, como los factores de riesgo y factores protectores en relación con el suicidio, como el apoyo psicológico a familiares de personas que han tenido una tentativa de suicidio y como también el tema relacionado con la posvención, es decir, con el apoyo psicológico a los supervivientes de las personas que han cometido un suicidio. Y esto me parece especialmente importante. Bueno, yo me he ocupado, dicho, por tanto, señalado el interés del contenido del libro, yo me he centrado fundamentalmente en un apartado relacionado con los trastornos mentales y suicidios en jóvenes y adolescentes. Bueno, sobre este punto quiero señalar, en primer lugar, que el suicidio no deja de ser un profundo enigma. Y es un enigma porque quiebra algo que es consustancial con el ser humano y con el resto de los animales, que es el instinto de supervivencia, que es algo que nos caracteriza realmente a todas las personas. Esta quiebra del instinto de supervivencia en una persona que comete un suicidio se relaciona directamente con, a nivel emocional, con un sufrimiento intenso a nivel, digamos, cognitivo, de pensamiento, con una percepción de una desesperanza profunda de la que no es capaz de salir, y finalmente a nivel conductual, cuando carece de recursos psicológicos para hacer frente a ese malestar que pueda realmente estar experimentando. Dicho esto, quería hacer una referencia a cuál es la situación global que tenemos respecto al tema del suicidio a nivel epidemiológico. Por lo que a España respecta y en relación con los últimos datos de que disponemos del año 2023, hay que señalar que hay un nivel de suicidios, la tasa de suicidios es relativamente estable. No es que haya aumentado. Lo que pasa es que ahora hay mucha más sensibilidad al respecto sobre este tema y eso es algo bienvenido porque nos va a permitir probablemente incidir más en aspectos preventivos y en aspectos de apoyo a aquellos familiares de quienes han cometido un suicidio. En concreto, en España se suicidan, digamos, aproximadamente entre 3.500 a 4.000 personas anualmente, de los cuales hay un porcentaje mayoritario de personas adultas, que son como un 52%, pero hay otro porcentaje importante de personas mayores, o sea, de personas mayores de 60 años, que llega hasta un 40%, y luego hay un 8%, que es al que voy a referirme, aproximadamente un 8% de personas que tienen entre 15 a 30 años, es decir, que podríamos calificar de jóvenes y adolescentes. Esto viene a suponer que, por ejemplo, en el último año del que tenemos noticia, del año 2023, pues ha habido 345 personas de entre 18 a 30 años que han cometido un suicidio. Esto llama especialmente la atención, además de por el número,
fundamentalmente porque al tratarse de una persona joven parece que es un aldabonazo mucho más intenso en una persona que teóricamente pues, tenía todo un futuro por delante y que se ha visto truncado por este aspecto de suicidio. Bueno, en cualquier caso, cuando hablamos de adolescentes y jóvenes, que es de lo que yo me ocupo, hay que precisar varios conceptos que pueden estar relacionados. Por una parte, hay que pensar que una cosa es el suicidio consumado, que es el que se refiere a estas a personas que han puesto fin a su vida, y por otra parte, hay personas que han tenido también tentativas de suicidio que no han llevado afortunadamente a la muerte. Es decir, y aproximadamente de cada 10 tentativas de suicidio, solamente una se consuma. Eso quiere decir que hay personas que llevan a cabo un intento de suicidio en que lo que están queriendo proclamar a todas luces es el grado de sufrimiento que están experimentando esta persona al margen de que deseen, de que puedan no desear realmente la muerte como objetivo final. Sin embargo, lo que es muy importante es que hay muchas personas adolescentes que presentan una ideación suicida, es decir, que tienen pensamientos de suicidio, de poner fin a su vida, de deseos reiterados de la muerte, y esto puede llegar aproximadamente entre un 5 o un 8% del total de jóvenes o adolescentes españoles. En un estudio multicéntrico que llevamos a cabo entre 5 universidades españolas, en lo que se llamó el Proyecto Universal, con 2.343 estudiantes universitarios, observamos que un 15% aproximadamente de estudiantes de primer curso que se incorporaban, por tanto, a la universidad, presentaban realmente una ideación suicida reiterada. Esto es preocupante fundamentalmente porque es uno de los aspectos que puede predecir la posibilidad luego de una comisión de una conducta suicida. Y por último, hay que señalar en estas variantes que se pueden dar entre personas jóvenes es la presencia de autolesiones. Las autolesiones normalmente no tienen una finalidad suicida. Lo que una persona intenta, sobre todo se trata más en este caso de chicas adolescentes, digamos a modo de perfil global, intentan aliviar el dolor y el sufrimiento emocional que pueden experimentar en un momento determinado a base de autoinfligirse, por ejemplo, pues cortes en antebrazos o en piernas, quemaduras, etcétera. Paradójicamente, ese daño que se autoinfligen no les produce dolor, sino les alivia del nivel de sufrimiento que están experimentando, hasta el punto de que en algunos casos se puede convertir en una conducta adictiva, que además está a veces reforzada también por el intercambio en las redes sociales, pues, especialmente en Instagram, donde se pueden llegar a comunicar métodos de producirse autolesiones con el menor daño físico posible. Por ello quiero decir, por tanto, que debemos distinguir lo que es el suicidio consumado de estas tentativas de suicidio y de la ideación suicida y las autolesiones. En cualquier caso, todos estos fenómenos revisten una gravedad, están relacionados entre sí y requieren, en cualquier caso, una intervención y un apoyo profesional, porque lo que estas personas no están jugando, sino que están realmente señalando el nivel de sufrimiento que experimentan y que además, si no se interviene adecuadamente, en un momento determinado se puede convertir en un suicidio consumado. Por último, lo que quería también señalar que lo que puede llevar a una persona o hacerle más vulnerable ante un suicidio consumado son fundamentalmente, por un lado, los trastornos mentales. Y dentro de los trastornos mentales, el profesor Carpintero se refería antes a ello, uno de los más importantes es la depresión. La depresión es la bestia negra del suicidio. El nivel de desesperanza que produce realmente la depresión, la sensación de estar en un agujero negro del que no se puede salir, puede llevar fácilmente a la implicación en una conducta suicida.
Las adicciones, especialmente, que tan frecuentes también, por otra parte, en estos grupos de edad a los que estoy refiriéndome, me refiero entre adolescentes y jóvenes, pueden llevar también en algunos casos al suicidio, es decir, el abuso de alcohol reiterado, el consumo de drogas, de opiáceos, etcétera, puede llevar en un momento determinado a que una persona no vea realmente un camino determinado o una salida determinada e implicarse en el suicidio. También tienen cierta relevancia los trastornos psicóticos y especialmente los primeros brotes psicóticos que surgen precisamente que suelen surgir en esta edad, entre los 15 y 25 años. Y esta situación se agrava especialmente cuando en ese primer brote psicótico está asociado al consumo de hachís o de marihuana, al consumo habitual de hachís o marihuana, donde la posibilidad de las ideas delirantes o las alucinaciones que aparecen en este entorno pueden llevar realmente a provocarse la muerte. La anorexia nerviosa es otro trastorno que puede llegar a producir, digamos, el suicidio, especialmente en chicas adolescentes tardías que han fracasado en los distintos intentos de controlar el problema que tienen y ante un nivel de desesperación por una comorbilidad con la depresión puede llevarles realmente a la muerte. Y luego también están presentes digamos, los trastornos de personalidad, sobre todo el trastorno límite de personalidad, que genera esa sensación de impulsividad, de inestabilidad emocional y de sensación de vacío que experimentan estas personas y que puede llevarles realmente a muchas tentativas de suicidio o por lo menos autolesiones. Pero al margen de los trastornos mentales no debemos tampoco menospreciar, o sea, no debemos psiquiatrizar también este problema exclusivamente, porque hay ocasiones en que hay factores de estrés que pueden llevar realmente en un momento determinado y de una forma impulsiva a implicarse en una conducta suicida. Por ejemplo, las tormentas emocionales que experimentan los adolescentes y los jóvenes tienen una intensidad mucho mayor ante un desengaño amoroso, ante un fracaso en los estudios, ante una falta de perspectiva en un momento determinado. Pues la intensidad con que se vive a estas edades puede llevar a que realmente puedan implicarse en un contacto de suicidio. El abuso de las redes sociales, sobre todo cuando viene acompañado de un nivel de aislamiento, o la incapacidad de conseguir una figura ideal, tal como se vende, por ejemplo, en algunas redes sociales, etcétera, puede llevar realmente a un nivel de malestar en estas personas. No hay que tampoco olvidar los problemas que tienen algunos adolescentes con la orientación sexual o la identidad sexual que pueden experimentar. Quiero decir que allí donde la orientación sexual o la identidad sexual se empieza a vivir con intensidades en la adolescencia, y si esta orientación sexual o identidad sexual no está asumida por las personas queridas en su entorno, puede llevar en un nivel de desesperación a una conducta de suicidio. Se ha hablado también de las conductas de acoso escolar o de ciberacoso o la insatisfacción con la imagen corporal, especialmente en chicas adolescentes, y muy, digamos, influido también por como digo, las redes sociales que dan a veces figuras de belleza imposibles de adquirir, o los efectos o las secuelas de un abuso sexual experimentado, especialmente en un entorno intrafamiliar y cuando se ha dado de forma reiterada de personas que buscan una salida en esta situación. En definitiva, estos son algunos de los factores o trastornos mentales o factores de estrés que más frecuentemente pueden explicar el por qué algunas personas algunos jóvenes o adolescentes se pueden implicar en este aspecto. Nos queda siempre también la incógnita de aquel caso al que se refería al comienzo Javier, o en casos en que aparentemente se ha producido un suicidio sin ninguna, sin ninguna razón aparente o sin ningún estímulo previo que nos haga, digamos, a los padres, a los educadores, a las personas que estamos a su alrededor, tomar algún tipo de medidas para poder evitarlo. No deja de ser una incógnita, a pesar de que
como digo, la ideación suicida, que no es visible por terceras personas, puede realmente explicar el por qué hay esta situación y por tanto hay que preguntar sobre ello. Con los jóvenes y adolescentes, y voy acabando con ello, hay que prestar una atención especial también a los factores de contagio emocional, lo que se ha llamado el efecto Werther. Quiero decir que cuando realmente se suicida una persona conocida y sobre todo si esa persona es un líder en el aspecto deportivo, en el aspecto político, como actor de cine, etcétera, muchos jóvenes que los toman como modelos y si están atravesando una barrera, están pasando un bache emocional delicado, tienen un mayor riesgo de poder implicarse en ese tipo de conducta. Entonces, por ello, es preciso hablar realmente del suicidio y hay que hablar de ello, como lo estamos haciendo en estos momentos, pero con la prudencia y con la discreción de no hacer, o sea, de evitar que personas más, que adolescentes o jóvenes más vulnerables o que estén atravesando una situación delicada puedan realmente intentar imitar ese tipo de conductas. Creo que este es otro de los factores y que me parece que los medios de comunicación están siendo cada vez más responsables al respecto, pero que me parece, y que además también es un tema que se aborda en el libro, me parece que es un aspecto al que debemos prestar la atención debida. En definitiva, y termino ya con ello, el suicidio sigue siendo una incógnita, pero tenemos hoy más conocimiento acerca de esta situación. En lo que a mí respecta, lo que he hablado ha sido en los jóvenes y adolescentes, y eso nos va a permitir hacer intervenciones tempranas o señalar, como ahora se hablará de ello, sobre los factores protectores, digamos, que protegen en cierto modo de ese riesgo de suicidio y que pueden prevenir en un futuro el que se den este tipo de conductas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesor Echeburúa, por esta intervención. Y a continuación le doy la palabra a Junivel Lancho, que es una persona que, de esos grandes profesionales que hemos dicho que no forman parte de nuestra academia, pero que tiene una grandísima experiencia en el tema del suicidio, ha dirigido un teléfono sobre el tema del suicidio y además trabaja en la dirección clínica del Hospital de Día Lachman de trastorno mental grave. Cuando quieras, Junivel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero dar las gracias sobre todo a Javier por haber contado, bueno, con nosotros. En este caso también doy las gracias en nombre de la barandilla y ha sido un gran honor el que poder participar en la medida que yo puedo saber un poquito más en torno a todos estos grandes maestros que me han precedido en este momento. Pero bueno, pues aquí estamos poniendo ese granito de arena, ¿no? Para tratar que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes y nuestros niños pues no tengan ese sufrimiento tan grande que les ha llevado a cometer un intento autolítico y hasta un suicidio consumado. Sí que quería hablar, aunque el profesor Echeburúa también ha hecho alusión a los casos de muertes en este año. Bueno, saber que nosotros aquí en España lo que nos dan es las estadísticas a año vencido. Entonces sí que es un dato importante que en los niños menores, chicos menores de 15 años, han bajado las cifras de suicidio, han sido 10 chavales, pero sí que es interesante el que nos fijemos el que ha sido la primera vez que se han suicidado más niñas que niños, cuando siempre los índices de suicidio en adultos siempre sabemos que lo cometen más hombres que mujeres. ¿Qué nos hace pensar esto de que han sido más niñas que chicos? Pues bueno, pues que las franjas y la impulsividad en esas edades pues se están como acortando entre que ya son más niñas las que provocan esa impulsividad, ¿no? Que antes era debido a los niños, a los chicos. Sí que han bajado el número de suicidios, así nos dicen las estadísticas, pero también, como ha dicho el doctor Prieto antes,
pues hay mucha opacidad en los datos de suicidio porque hay muchos casos, como él nos ha comentado, que no se consideran suicidios, pero son esas conductas de tanto riesgo y de alto riesgo que lógicamente detrás está ese suicidio, ¿no? Entonces sí que han bajado porque, bueno, pues sabemos que en la franja entre los 15 y los 19 años nos dicen que han sido 66 personas, pero sí también dar el dato un poco de controversia, que nos dicen que este año han bajado más el año 2022-23 han bajado más los suicidios, pero ha habido más accidentes por precipitaciones. Entonces, yo creo que nos tendríamos que darnos cuenta que qué nos quieren decir eso, porque cuando uno se precipita, normalmente no se asoma a la ventana y se cae. Quiero decir que las precipitaciones sabemos todo el mundo que detrás hay ese suicidio, ¿no? Ese querer morir, ese querer dejar de sufrir, y sí que es corroborar que los chavales, el adolescente, el joven que se suicida, no quiere morirse, sino que no se nos tiene que olvidar eso de que lo que quieren es dejar de sufrir. Sabemos que, como nos han dicho antes también el profesor Chugurúa, el suicidio lógicamente es multicausal, lo puede cometer cualquier persona, cualquier niño o adolescente que esté pasando por esos graves momentos de sufrimiento, que sí que sabemos, como se ha dicho, pues las autolesiones, el entrar en el mundo de las autolesiones, el entrar en el mundo del ciberbullying, del bullying, todo eso lo que nos va a arrojar es que ese niño o adolescente va a caer o está cayendo en una depresión porque, bueno, el estar siendo acosado, por ejemplo, 24 horas, 7 días de la semana, 365 días, pues eso lo que les va a repercutir en ellos es ese dolor, ¿no? Que luego también tenemos que tener en cuenta a veces cuando nos hablan de los casos, los padres, de que no ha dado señales mi hijo o mi hija, ¿no? A veces cuando un chaval está siendo acosado, cuando lo está pasando mal en el colegio, sienten tanta vergüenza que no son capaces de decirlo. Entonces, claro, si un niño, que las estadísticas son por estudios que puede tardar 2 cursos escolares en decir que estoy siendo acosado, por ejemplo, pues claro, en esa franja ese niño o esa niña o ese adolescente está sufriendo tanto que puede recurrir a la autolesión, lógicamente que puede recurrir a tener esos comportamientos a veces agresivos, a veces de riesgo, porque lo que necesitan es salir fuera, ¿no? y decir al mundo algo me está pasando. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso, y siempre nosotros lo que tenemos que procurar es que el bienestar emocional de nuestros jóvenes es una cuestión de derechos, es una cuestión de que todos, la sociedad que les rodea, la familia, el colegio, los amigos, todos estamos implicados en eso, ¿no? Que también pasa con el mundo adulto, o sea, es cuestión de todos, y el poder ayudar, como decía Maripaz antes cuando estábamos hablando a solas, pues lo que han hecho el plan de prevención y todo eso en la Complutense, pues simplemente una palabra bien dicha en un momento puntual, puede ser en una cafetería, en un parque. Quiero decir que nosotros siempre decimos que tenemos que podemos ser todos momentos de ayuda, y ese es pequeño salvavidas de que esa persona le podamos decir esa palabra adecuada, ¿no? o ese acompañamiento. Entonces, sí que sabemos que ante la conducta suicida y ese sufrimiento y ese dolor tan grande que puede estar sufriendo nuestros adolescentes o nuestros niños o jóvenes, pues sí que hay que fomentarles los factores de protección. Sabemos que esos factores de protección, que son esas herramientas, que son el poderles potenciar de la capacidad de afrontar las adversidades, de afrontar cualquier tipo de vulnerabilidad que les pueda venir porque la adolescencia pues tiene esos momentos, ese tsunami emocional
bueno, que a veces no saben lidiar con todo eso que les está viniendo. Entonces, los factores protectores, que ese es el potenciarles esa capacidad para afrontar cualquier cosa que les pueda venir desde fuera o algo que estén sintiendo por dentro, pues es lo más importante, el tener esos factores protectores a nivel comunitario, factores protectores a nivel familiar, factores protectores a nivel individual, interno de cada uno. Todo eso lo que les vamos a hacer es esa fortaleza para que puedan sobrevivir y puedan ser, bueno, pues tener esa calidad de vida, ¿no? Que es lo que en esas etapas de la vida, que es las primeras etapas de vida, que no sientan la necesidad, como nos dicen los adolescentes, de quererse morir porque no ven esperanza, porque no ven salida, como también nos decía el profesor Echugurúa, ¿no? Ese entrar en ese fantasma y en ese horror de que es la depresión, ¿no? Pues el poder salir. Entonces, el tener, hablo por ejemplo en la familia, creo que sabemos que el tener una familia cohesionada, una familia donde la comunicación es una comunicación abierta, es una comunicación que no es controladora, sino que sabe poner los límites a veces y sobre todo en esa comunicación donde estamos viendo que puede haber ese apego positivo, ¿no? Que no hay un apego evitativo, sino que hay una buena vinculación. Todo eso le va a dar a nuestro joven, a nuestro adolescente, le va a dar seguridad, le va a dar fortaleza, porque bueno, ve coherencia en esos lazos familiares. Luego también el que en esa parte familiar, el que se les sepa transmitir los valores, se les sepa transmitir que se pueden hacer cosas importantes, como yo siempre, una de las cosas que siempre a los adolescentes y a los jóvenes cuando vienen a la consulta es decirles y les insto a que hagan voluntariados, ¿no? Que es esa responsabilidad social que es tan importante para que ellos se sientan útiles y se sientan, y eso les va a reforzar su autoestima, su autoconcepto, ¿no? Que también es tan importante el que ellos también es un factor de protección. El que se sepan lidiar, por ejemplo, pues a nivel de que sean compasivos, que tengan empatía, que sepan enfrentarse a las dificultades con una buena resolución de problemas, que sepan reconocer sus emociones, todo eso que se puede trabajar, lógicamente también a veces desde la escuela, porque la escuela sí que puede ser un vehículo tanto de protección como de prevención, porque no se nos tiene que olvidar que los chavales pasan mucho tiempo en los colegios, ¿no? Entonces, hay que también formar a ese profesorado, tener esos psicólogos que ya ahora últimamente ya no están en los colegios, pero que son los que pueden detectar primero para poder pedir ayuda. Y una de las cosas más importantes que para los adolescentes es decirles que tienen que pedir ayuda, que cuando se sientan mal hay que comunicarlo, hay que decirlo. No estoy bien, estoy triste, no me pasa nada, no sé lo que me pasa y a lo mejor piensan los padres no le pasa nada, pues es que a él le pueden estar pasando muchas cosas. Y también los padres estar pendientes de ver esos cambios de conducta, ¿no? En mi hijo, en el niño, ¿no? Pero sí, sobre todo, el poderles poner esos factores protectores, el que tengan un buen ocio, el que tengan una buena vinculación con sus iguales, que tengan un buen grupo social, pero a nivel suyo, pues que ocio, que hagan deporte, que tengan una vida sana, en el sentido que tengan una buena higiene del sueño, unas dietas equilibradas, que hagan deporte, que formen parte de la comunidad en actividades, no que estamos ahora viendo ese aislamiento de los jóvenes en casa, en sus habitaciones, donde ya no hay tanta comunicación como había antes. Eso no es un factor de protección, es un factor de aislamiento, es un factor que te puede llevar a que puedas entrar en ese mundo de la depresión, y de esa depresión, si no se trata, puede llevar a una conducta autolítica, puede llevar a una ideación suicida, que no es lo mismo, lógicamente, pero bueno, cuidado con que tengamos todo eso. Y sobre todo, pues el que formarles y que
tengan una buena autoestima, como he dicho antes, y un buen autoconcepto de ellos, eso es muy importante porque les va a proteger, ¿no? de cualquier tipo de malestar, sobre todo cuando hablamos de lo de las redes sociales, que es muy importante, es el compararse con otros chicos porque yo no tengo lo mismo, porque yo no, en temas de anorexia, por ejemplo, todo eso, si formamos y hacemos que ese niño, ese adolescente, tenga esa buena autoestima y esa fortaleza, esos serán factores protectores. Y ya por último es cuando decimos que sean tener una buena resiliencia, pues eso, ser resilientes, el que tengan esa relación entre lo emocional, que sean estables, que tengan esos modelos sociales positivos, que tengan esa flexibilidad también cognitiva ante las adversidades, ante los problemas, no que se cierren y no vean soluciones, porque al final cuando hacen un suicidio, un intento de suicidio, es porque ellos no han encontrado solución, no que se quieran morir, porque el problema por el que están pasando, como siempre se dice, es un problema pasajero, es una crisis puntual, pero el suicidio es algo que es irreversible. Entonces, pero bueno, no tienen esas herramientas, entonces el dotarles, que lo que se llamaría de factores protectores, el dotarles de todo eso les va a permitir bueno, que no lleguen a tener esa ideación suicida o llegar a cometer suicidio. Y lo mismo, pues dentro de la resiliencia, esa calidad también en la comunicación familiar, cuando es una comunicación familiar abierta, sostenida, coherente, y ese buen apego a positivo, ¿no? No, eso es importante. Y sobre todo, pues todo eso lo que conlleva es tener un estilo de vida saludable, que hablamos de estilo de vida saludable y tal, pero es que es muy importante el tener una buena alimentación, el tener una buena higiene del sueño, el hacer deporte. Todo eso es que es muy importante también para no caer también en esos momentos depresivos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, es fomentar todas con esos factores protectores, esas herramientas para que se sepan enfrentar, bueno, pues a la vida, a enfrentarse a lo que les viene y puedan ser, bueno, lo de felices, pero por lo menos que no tengan ese dolor tan grande y ese sufrimiento que a veces, bueno, pues es lo que les lleva a poder tener una conducta suicida. Entonces, yo creo que lo más importante es que también a los padres les dotemos en escuelas de padres de que sepan cuáles son esos factores protectores, de que sepan ver las señales que puede haber de riesgo y las señales de alerta para que, bueno, podamos estar ahí. Y yo creo que ahora que estamos trabajando más personas referente a la prevención del suicidio, y que estamos dando información, yo creo que hay que informar, hay que sensibilizar y sobre todo a los chavales hay que decirles a todos en los colegios, en el momento que veáis un compañero que lo está pasando mal, que le veáis que no hace lo mismo, que se queda aislado en el patio, que a lo mejor se está autolesionando, comunicarlo siempre y no juzgarles, o sea que también los padres ahí en ese momento no hay que juzgar y decirles, pero bueno, si lo tienes todo, ¿qué más quieres? Bueno, son frases a veces que se dicen que son bastante inoportunas, pero que bueno, que los padres y los profesores, el centro escolar también tiene que conocer para que podamos prevenir. Y yo creo que con esos factores, trabajar esos factores protectores, nosotros, los profesionales desde la terapia, eso es importante para que ese niño, esa niña no entre en esa vorágine de sufrimiento. Y sí quería terminar con una frase que me parece muy bonita, que es de Boris Cyrulnik, y dice así, dice, el amor en todas sus manifestaciones es la cura para sanar las heridas de la infancia. Bueno, yo creo que esta frase también sirve para los adultos, ¿no? Que el amor es, al final, es la fuerza que ayuda a curar y que ayuda a sanar, el amor bien entendido, como antes hemos hablado también con Javier, ¿no? Y bueno, pues por mí dar las gracias y bueno, pues
aquí estamos. Así Muchas que muchísimas gracias, gracias. muchas gracias, Juribel. Y bueno, pues en último lugar, le quiero dar la palabra a Javier Urra. Muchas gracias, coordinador del libro, y cuando quieras. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. A veces la vida, muchas veces, es preciosa, es apasionante y hay que dar gracias a la vida. Hoy estamos compartiendo con más de 100 profesionales, expertos, personas interesadas en ayudar a otros. Bueno, y lo estamos haciendo con un equipazo, lo habéis visto, con una coordinadora magnífica, académica, catedrática, que es Maripaz, que es un encanto. Al final, detrás de los grandes profesionales, siempre hay una persona que es un encanto. Es verdad que este libro que he tenido el honor de coordinar está escrito por muchos autores que ustedes tendrán ocasión de ver. Y bueno, nos hemos ceñido a un grupito para explicar algunas ideas. Sí quisiera comenzar leyéndoles lo que pone en la contra del libro. Este es el libro y esta es la contra. Y en la contra dice, el ser humano cuenta con la posibilidad de quitarse la vida y todos los congéneres de intentar evitarlo. Doy por hecho que me van a interpretar bien. ¿El mundo sería mejor sin la posibilidad de suicidarse? Ahora, los que como yo tengo hoy el honor de que cumplimos 14 años teniendo 3 centros y luchamos esta noche para que los chicos y chicas que tenemos en el centro terapéutico residencial en Brea de Tajo no se quiten la vida, que algunos quieren quitarse la vida. No es que tengan ideas autolíticas, no es que se lesionen epidérmicamente, no es que se quemen la planta de los pies, no, es que se han intentado quitar la vida. Bueno, esa es la situación. Ni ustedes, ni los que han hablado antes que yo, ni yo mismo, tenemos garantía de que un día no nos quitaremos la vida. Porque a veces, como se ha dicho, te vas a negro, entras en un túnel y el sufrimiento te supera. El ser humano no es un animal que piensa, que ríe, que llora, es un animal que sufre, no solo tiene dolor. Y a veces se hace daño a sí mismo haciendo daño, ¿cómo no?, a los que quisieran acompañar el resto de su vida. En este libro hay gente muy valiente, como es Carlos Soto, que es un sobreviviente y que, como muy bien se ha dicho antes, su hija de 16 años se suicidó. Y me ha dicho por activa, por pasiva, su mujer, él y otros, no nos dejó señal. Y déjenme que les diga que empiezo a creer que es verdad. Creemos los técnicos, los expertos, que siempre hay alguna señal. ¿Y si no es verdad? Y en todo caso, si alguien quiere suicidarse, hay que quitarle herramientas, hay que quitarle ocasiones. Hay que ponerlo en manos de un psicólogo clínico, de un psiquiatra, quizá de psicofármacos. El 70% lo consigue. ¿El qué consigue? Suicidarse. Pero es que la noticia es peor. Si consigue sacarle adelante, aproximadamente otra vez el 70% reincide en esa conducta suicida. Por lo tanto, el ser humano, que es más libre de lo que le gustaría muchas veces asumir, toma una decisión. A veces una persona va en un coche, van 4 personas y él va atrás, no es el conductor, no. Y hay un accidente y mueren todos salvo él. Y le entra una gran culpabilidad. Objetivamente no es lógico. Pero es que el ser humano no es lógico, es subjetivo. Ha hablado nuestro admiradísimo, y desde luego por mí admiradísimo, presidente de la Academia de Psicología de España, Elio Carpintero. Qué lujo contar contigo, Elio, siempre. Cuando sacamos el libro, y ustedes pueden conseguirlo, para el tema de la violencia de género, que tuve el honor de coordinar, y ahora el del afrontamiento del suicidio.
Porque al fin Elio es un hombre de edad que representa algo esencial, el compromiso con la vida, el compromiso con el otro, la vida, el dar hasta el último día lo mejor de uno mismo. Me parece que ese compromiso con los demás es ejemplo para el tema que hoy estamos tratando. Por lo tanto, Elio, no en la calidad de presidente de la Academia, que también, sino de persona, gracias. Ha hablado mi querido amigo José María Prieto, con el que almuerzo de vez en cuando justo enfrente de la Biblioteca Nacional, para ver si se nos pega algo de la Biblioteca Nacional. Querido José María, yo cuando era joven corría el encierro. ¿Correr el encierro es riesgo de suicidio o es arriesgar? ¿Dónde está el límite entre arriesgar ante los demás, la presión del grupo, y lo que es ponerse en riesgo de suicidio? Interesantísimo el abordaje que haces. Por cierto, cuando un hombre mata a su pareja o a su expareja, no digan que se ha suicidado. No, es un asesino o un homicida, pero sabe lo que va a hacer, hace lo que quiere hacer y luego se quita la vida, que es distinto a suicidarse. En cuanto a José María, cuando hablabas del teniente general Gutiérrez Mellado, bueno, es verdad, tenía un enfisema pulmonar, no podía ir en avión, iba en un Audi, conducía rápido, como no. El conductor, había hielo a la altura de Alcolea del Pinar, donde yo tengo una casa, el coche blindado con mucho peso salió disparado y se mató. Por cierto, de ahí se ha puesto un helipuerto en Alcolea del Pinar. La vida. La muerte, bueno, poner la vida en riesgo es todo un tema. Y hablas de un tema, mi querido amigo, que es Don Quijote. Yo he planteado siempre, y quiero que ustedes lo sepan, que mi último libro será, daré la vuelta, haré la ruta que hizo Don Quijote de la Mancha, son 2.600 kilómetros, y si la vida me lo permite, escribiré un libro sobre el Quijote, la locura del vivir. Enseñanzas del Quijote. No me quiero suicidar, me quiero despedir de la vida, que son dos conceptos distintos. ¿Y qué decir del amigo, del maestro Enrique Cheurúa, al que tuve el honor de dar contestación cuando entró en nuestra Academia de Psicología de España? Y lo ha explicado muy bien, las autolesiones, que es pasar del dolor, no, del sufrimiento emocional al dolor físico. Estudiemos y analicemos bien. Luego ha ido más allá. Tiene el apoyo de un grupo, el reconocimiento y la atención de personas. Pero qué interesante, ¿no? Intentar pasar de un sufrimiento emocional a un dolor físico. Digo, hoy cumplimos 14 años en el programa que tengo el honor de dirigir, Recurra. Recurra Ginso hace un tiempo tenía una niña que se llama Lucía, se cortaba las venas, y un día le dije, esto no puede ser. Digo, hagamos una pequeña guía, este chaval hace muy bien las portadas, nos lo dibujará, y yo te hago el prólogo. Y Lucía me dijo, si yo escribo esa guía, Javier, ¿salvaré una vida? Y le dije, no lo dudes, Lucía, no lo dudes. El otro día, dando una conferencia en una ciudad del norte de España, llegaron sus padres, llegó su profesora, y a la salida me abrazaron, me explicaron. Es una niña magnífica, con esperanza, con ilusión. Con eso que decía Víctor Frank, una razón para vivir. Acerté ese día. A ella no le importaba su vida, le importan los otros. Quizá a veces hay que quitar el foco de uno mismo y ponerlo en los demás para dar una razón de ser a la propia persona. Y decías, Enrique, pero lo decíamos antes de conectarnos con todos los que nos acompañan, de Carlos Soto, de esta niña, de estas sobrevivientes. Hay que tener, y ese es el tema que yo escribo en el libro, los medios de comunicación. Atención a los sobrevivientes, que son víctimas. Atención a cómo se dan los datos, qué se dice, cómo se dice. Siempre tendríamos que ser cuidadosos
no con la opinión, sino con la verdad, que no siempre coincide con la información. Es más, no siempre coincide con la democracia. La verdad. Y aquí estamos en la Academia de Psicología de España. Se ha hablado del efecto Werther, pero podíamos hablar de otro efecto, Papageno. Bueno, que viene de Mozart, de la flauta mágica y cómo se salva una vida. Trasladar bien las noticias, ilusionar a la gente no pidiéndole a la vida más de lo que la vida puede dar, es lo que nos reúne hoy miércoles de 7 a 8:30. Creo que es importante ayudar no solo a quien se puede quitar la vida, sino a quien quiere ayudar a que no se la quite. Junivel nos hablaba del niño que sufre acoso escolar y que es la razón mayoritaria del suicidio infantil. Creo que a los adultos se nos escapa que es que el resto te ridiculicen, te vejen por identidad sexual, por creencia, porque tienes las orejas de soplillo, porque eres muy estudioso. Total, porque eres distinto. Y ese adolescente, ese joven que no se sabe querido, reconocido, que se encuentra mal en su propio cuerpo, qué tema tan interesante. Marino, que es otro gran académico, ha escrito un libro, Nadie nace en un cuerpo equivocado. Interesantísimo ese tema. Pero ¿cómo se vive? ¿Y qué pasa de ese adulto que padece ludopatía? O que tiene una empresa y se hunde y tiene que echar a muchos profesionales que son compañeros y ya amigos. Y con ese señor o señora mayor que tiene un Alzheimer, una demencia senil y que no quiere desligarse de la vida y sobre todo no quiere dañar a los seres más queridos. Hay muchas razones. Es multicausal el suicidio, como muy bien explicabais. Bueno, la portada del libro, naturalmente, que la consensuamos entre todos los autores, pues es una silla caída, una mesa, una silla caída. Bueno, cualquier persona puede interpretar. Lo que le pedimos a los medios de comunicación es que transmitan, la vida, la muerte y el suicidio. No en la primera página, no en una lucha de intereses económicos como vemos ocasionalmente, no poniendo la frase o el audio o el vídeo que grabó la persona, sin detalles. Naturalmente que en los países como España hay lugares donde la gente se ahorca, se empoza, se tira al metro o se suicida, como pasa con las fuerzas de seguridad con un arma. Pero no tenemos por qué dar detalles. Por cierto, y se ha dicho antes, si tenía un trastorno mental, si estaba de la mano de esa terrible enfermedad que genera desesperanza, que es la depresión, dígase, y también con los grandes personajes, porque no es la única salida. Ustedes y yo sabemos que ahora llegará, si no ha llegado ya, la noche. Mañana, pues amanecerá. Y la vida es la que es. Y tenemos que, como muy bien decía Junivel, fortalecer a los niños para que no se conviertan como un cristal, en duros pero frágiles, para que entiendan que es importante hacer lo mejor por los demás y que esa es una causa, una razón para una vida que tiene mucho de amor, de belleza y de pasión. A mí solo me cabe terminar dando las gracias a quienes han participado en el libro, a quienes están ahí para hacerse eco del mismo, a Jesús, que es el responsable de toda la colección de nuestros libros, a Maripaz, que coordina estos miércoles de la Academia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, la verdad es que no tenemos mucho tiempo, pero hay algunas preguntas que quizás podrían ser interesantes. Voy a intentar así pasarlas un poco a bola pluma. He visto que hay algunas sobre factores humanos en empresa que ya ha contestado el profesor Prieto directamente en el chat. Y luego hay una pregunta que dice que sí, respecto, bueno, gracias y gracias y gracias, eso lo encontramos repetidamente, que si respecto a las estadísticas hay algún rango de edad donde hay más suicidios de mujeres que de hombres.
es una cuestión que comentaba Junivel. Yo creo que ella se refería claramente a las niñas de 10 a 14 años, que es el rango de edad donde se producen un mayor número de suicidios en niñas. De hecho, en el año 2023 hubo 10 suicidios en esta edad y bueno, pues ahí sí que se produjo ese efecto de que había más niñas que niños, ¿no? Pero bueno, realmente en términos generales está bien, porque además me parece una observación muy inteligente, porque la verdad es que es posible que a veces en algunas cosas las mujeres vayamos como perdiendo un poco nuestras diferencias con los hombres en las conductas que a veces nos hacen daño, ¿no? Como pasó con el tema del tabaquismo. Y sin embargo, por ejemplo, en el mismo año 2023, en los jóvenes de 15 a 29 años, hubo 256 suicidios entre varones y 98 entre mujeres. Por tanto, creo que la respuesta a esa pregunta es en el intervalo entre 10 y 14 años. Y bueno, pues en lo que llevamos del 2024, lo que hemos en el análisis del 2024, pues también de momento ahora mismo estamos 50-50. O sea que esa pregunta, yo creo que más o menos lo que decía Junivel se refería a 10 a 14 años, ¿no, Junivel? En ese rango de edad. Era en el rango de edad de los 15, menores de 15 años, que Claro, fueron 10 niños, 7 fueron chicas y 3 fueron chicos. sí, es el rango de edad donde han aumentado el número de suicidios en niñas. Y bueno, Mm. pues quizás sí que una cosa interesante que podemos sacar, ¿no? Es que parece que sí que hay un aumento del suicidio en niñas y adolescentes, pero realmente no tanto en niños y adolescentes varones, ¿no? No, no. Un poco lo que decíamos de la brecha esa. Luego hay una pregunta así también sobre por qué no se habla del suicidio en los medios de comunicación. No sé si los datos es que los he buscado y por eso los tengo aquí para ofrecerlos, pero no sé cómo esto es una cuestión de opinión, si los ponentes queréis aportar algo concreto sobre por qué no se habla de suicidio en medios de comunicación, si hay algún dato concreto que justifique pues que pueden afectar a redes sociales, si queréis apuntar algo en esta dirección. Yo aportaría Bueno, que sí se habla, ¿eh? O sea, ya sí, sí se habla de los medios, en los medios de comunicación. Lo que pasa es que antes ellos tenían miedo a que hubiera una secuencia, pero que la ciencia no ha demostrado, ¿eh? O sea, esto pasa como con los hechos de violencia de género, si se me permite. Claro que muere gente, mujeres, parejas y exparejas en el verano y en las Navidades. Y ahí sí tenemos un pico. Pero porque los medios de comunicación transmitan un hecho de violencia de género, ¿conlleva la imitación? No, es verdad, eso está demostrado. En cuanto al tema del suicidio, y teniendo en cuenta y ser muy cuidadosos en el tema de los menores, bueno, había miedo a hablar de ello. Cuando los que nos atribuimos el ser expertos hemos dicho que se puede hablar, lo que nos han preguntado es cómo se hace. Ahora bien, si hablamos del caso Verónica Forqué, del caso Blanca Fernández Ochoa, del caso Robin Williams, del caso... Hombre, escuche, una cosa es dar una noticia y una información y otra cosa es convertir esto en un serial y entrar en la vida íntima. Ah, por cierto, no se juzga a una persona jamás por una conducta, sino por una vida. Pero ahí tenemos que estar. Y en el tema de los niños, no hable nunca un periodista sin un experto en niños para saber cómo se transmite, sobre todo a otros niños que son sus amigos o sus compañeros de un colegio, que nunca han oído hablar de la muerte, que no pueden interiorizar qué es eso, y menos de un compañero. Hay que saber cómo hacerlo para no mentir, pero transmitir seguridad, que es algo que demandan los niños, como demandan futuro y amor. Muchas gracias, Javier. Veo también que en el chat hay algunas consideraciones que ha ido haciendo los participantes sobre nuestra sociedad protectora, que a veces pues, debilita la resiliencia. Veo que también hay felicitaciones de la profesora Victoria del Barrio. Enrique nos aclara aquí también una cosa muy importante, que es el hecho de que las chicas tienen más tentativas, ¿no?, de suicidio. Muchas gracias, Enrique.
Y luego, pues una persona presenta un link que pueden ustedes consultarlo sobre un programa para informar sobre el suicidio que se está llevando a cabo en Navarra. Muchas gracias también. Y bueno, pues la verdad es que no nos queda mucho más tiempo, estamos ya fuera de tiempo. Simplemente pues agradecer toda la presencia de todos y de todas las personas que nos han acompañado y darles las gracias por estar aquí. Y me gustaría también emplazarles para nuestra próxima actividad, que es la próxima semana. La próxima semana presentamos un libro también de gran interés que se titula Bondad práctica y radical. Yo conmigo, yo contigo, nosotros y nosotras, de José Luis Bimbela Pedrola, y es una presentación de un libro que vendrá de la mano de nuestro querido académico Jaime Vila Castellar. Así que a todos los que lo deseen ya pueden inscribirse para esta actividad que celebraremos la próxima semana, el miércoles. Muchas gracias nuevamente, gracias Javier, gracias a todos los participantes, gracias a todos ustedes y que descansen. Un gran saludo. Gracias. Gracias. Gracias.